Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Vamos a resolver a continuación el siguiente ejercicio. Consideremos la función f definida en el intervalo cerrado 0, b, donde b es un número mayor o igual que 0, mayor que 0, estrictamente mayor que 0. Y la regla de correspondencia de la función es simplemente f de x igual a x al cubo. Entonces, se nos pide probar primero que por inducción veamos que en efecto se satisface o se cumple esta formulita, ¿no? Que la suma de los cubos de los primeros n números naturales pues es igual a n a la 4 sobre 4 más n al cubo sobre 2 más n al cuadrado sobre 4. Posteriormente, utilizando esta formulita, se nos pide probar que si P sub n es la partición homogénea del intervalo cerrado 0, b, entonces probemos que el límite cuando n tiende a infinito de la suma inferior de la función f con respecto a la partición P sub n es igual al límite cuando n tiende a infinito de la suma superior de Riemann de la función f con respecto a la partición P sub n. Y el valor al cual convergen estos límites pues es igual a b a la 4 sobre 4. Entonces vamos a concluir que este ejercicio se puede interpretar como el área bajo la curva y igual a x al cubo en el intervalo cerrado 0, b, y que el área es precisamente b a la 4 sobre 4. Esto geométricamente pues, se ve muy bonito, porque imagínense que esta es la gráfica de x de y de x al cubo. Entonces por aquí anda el valor de b. Entonces en este intervalo nosotros nos fijamos precisamente en el área que se encuentra debajo de la gráfica de la función, ¿no? Entonces esta área que se encuentra acá, pues es precisamente b a la 4 sobre 4. O sea, si nosotros vamos moviendo el valor de b más hacia acá, pues lógicamente el área se va a ir haciendo más grande, ¿no? Entonces, pues vamos a comenzar. Probemos primero por inducción esta fórmula. Entonces, pues vamos por pasos. Vamos a considerar primero el caso base. Para el caso base, pues recordemos que tenemos que probar que la propiedad se cumple para n igual a 2. Entonces, lo que tenemos que verificar es que en efecto se cumple que 1 al cubo más 2 al cubo, pues es igual a 2 a la 4 sobre 4 más 2 al cubo sobre 2 más 2 al cuadrado sobre 4. Sin embargo, pues esto no es ningún inconveniente, ya que pues 1 al cubo más 2 al cubo, pues es en efecto igual a 9, no es difícil de ver eso. Y por este lado, pues 2 a la 4 es igual a 16, sobre 4 pues es 4, más 2 al cubo es 8, sobre 2 pues entre 2, perdón, es igual a 4, 2 al cuadrado es 4, entre 4 pues es igual a 1, entonces 4 más 4 más 1 pues es igual a 9. En efecto, ¿no? Ambos valores coinciden, por lo tanto la propiedad se cumple sin ningún inconveniente para n igual a 2. Ahora vamos a continuar con la hipótesis inductiva, que va a servir o es es una herramienta indispensable para probar el caso general, ¿no? Entonces vamos a suponer que la propiedad se cumple para n-1. Esto es, vamos a suponer que la suma de los cubos de los primeros n-1 números naturales es igual a n-1 a la 4 sobre 4 más n-1 al cubo sobre 2 más n-1 al cuadrado sobre 4. ¿Sí? Y finalmente, con ayuda de la hipótesis inductiva, lo que vamos a hacer es, pues, concluir ya o probar este, el paso inductivo, en el cual tenemos que verificar que la propiedad en efecto se cumple para el siguiente número natural, que es n, ¿no? Entonces lo que tenemos que probar ahora sí ya es la expresión, bueno, de la formulita. Entonces lo que podemos observar primero es que la suma de los cubos de los primeros n números naturales, pues se puede ver como esta suma, ¿no? La suma de los primeros n-1 números, de los cubos de los primeros n-1 números naturales, más el cubo del último número, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahora sí, aquí en esta expresión es donde ya podemos aplicar la hipótesis inductiva, y entonces nosotros ya tenemos una expresión para la suma de los, eh, de los cubos de los primeros n-1 números naturales, y es esta, ¿no? Entonces, simplemente estamos aplicando la hipótesis inductiva. Y luego en esta expresión de acá, pues es donde factorizamos un cuarto, después, y lo que obtenemos es esto.
Y es con esto con lo que vamos a empezar a jugar, ¿sí? Entonces, lo primero que hacemos aquí adentro de los corchetes es sumar ceros. Fíjense qué ceros vamos a sumar. Este, si se dan cuenta, es un cero. Este también es otro cero. Y este también es otro cero. O sea, lo único que le hicimos a esta expresión fue sumarle ceros, ¿sí? ¿Cuál fue el objetivo de sumarle ceros? Poder aplicar cada uno de estas identidades, por así decirlo, de estas igualdades, ¿no? El azul lo vamos a aplicar al azul, el rojo al rojo y el verde al verde, ¿sí? Entonces, fíjense, aquí, cuando nosotros nos fijamos en esta resta, por así decirlo, en esta diferencia, pues tenemos exactamente esta expresión, ¿no? Estas identidades, estas formulitas, pues están dados en términos de k, ¿no? Pero pues k puede ser cualquier número natural, entonces particularmente esta n. Entonces, de aplicar cada una de estas identidades, en estos casos, por ejemplo, fíjense aquí, no lo estamos aplicando tan directamente porque aquí tenemos k al cubo menos k menos 1 al cubo, pero si multiplicamos por 2 y por menos 1 después, pues ya vamos a tener exactamente esta expresión. Entonces, de aplicar estas identidades en cada uno de estos respectivas sumas, lo que vamos a obtener es esto, ¿no? Y aquí se pueden cancelar muchos, bueno, algunos y algunos simplificar, ¿no? Entonces la expresión, después de hacer las sustituciones correspondientes, pues se pueden simplificar muchos términos y algunos cancelar. Y lo que vamos a obtener es finalmente esto, ¿sí? Entonces vamos a obtener que, fíjense, nos arrancamos, no perdamos de vista, arrancamos desde acá, ¿no? Separamos esta suma como la suma de dos términos y en uno de esos términos ya podíamos aplicar hipótesis inductiva. Nos pusimos a jugar con este cuate, primero factorizando un cuarto y luego sumando ceros acá. Aplicamos estas identidades y llegamos finalmente a esta expresión. Entonces, hasta ahora lo que tenemos es que la suma de los cubos de los primeros n números naturales es igual a un cuarto por n a la 4 menos 2 por n al cubo más n al cuadrado más n al cubo, ¿verdad? Entonces ahora pues nuevamente distribuimos en un cuarto y obtenemos esta expresión. Entonces fíjense aquí lo que podemos simplificar es estos términos semejantes y lo que obtenemos es que esto pues es igual finalmente a n a la 4 sobre 4 más n al cubo sobre 2 más n al cuadrado sobre 4, que era precisamente lo que se nos pedía probar, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a probar la segunda parte. No olvidemos qué es lo que nos decía la segunda parte. Que si P sub n era la partición homogénea del intervalo 0b, perdón, entonces con ayuda de esta formulita tenemos que probar que se cumple esta cadena de igualdades, ¿no? Entonces muy bien, pues vamos a proceder con eso. Entonces sea P sub n la partición homogénea del intervalo 0, b. ¿Qué sabemos de la partición homogénea? La partición homogénea es una partición del intervalo en donde todos los puntos de la partición, o entre cualesquiera dos puntos consecutivos, la distancia siempre es la misma, ¿no? Por eso, partición homogénea, ¿sí? Entonces, lo que sabemos es que, por ejemplo, el punto x sub i de la partición, pues es simplemente i por b sobre n, ¿sí? Digamos que la magnitud, la longitud de cada uno de los entre dos puntos consecutivos de la partición es simplemente b sobre n, ¿sí? Entonces, el punto x sub i pues es simplemente i por b sobre n. Y esto para acá, para ir desde 0 hasta n. Entonces, la, la suma superior de Riemann de la función f con respecto a p sub n, pues sabemos que es precisamente, o está dada por esta expresión, ¿no? La suma desde i igual con 1 hasta n de m sub i por la longitud de los intervalos, del intervalo x sub i, x sub i menos 1, x sub i. Pero esto, acuérdense, como es homogénea, pues es simplemente b sobre n. Y ahora m sub i mayúscula, m mayúscula sub i, recordemos que es el supremo de los valores de la función f en este intervalo, ¿no? Pero la función x al cubo es una función creciente, entonces el supremo de esta función, bueno, de la función f en este intervalo va a ser simplemente, pues digamos que el valor de la función en el extremo derecho del intervalo, ¿no? En x sub i.
Entonces hacemos esos cambios. M sub i sabemos que es igual a x sub i al cubo por b sobre n. ¿Sí? Entonces fíjense, b sobre n pues no es una expresión que no depende de i, entonces la podemos, por así decirlo, sacar de la suma, lo podemos factorizar de alguna forma. Lo factorizamos y aquí me falló algo, creo. Ah, no. Muy bien. Y luego fíjense, x sub i al cubo, sabemos más sobre x sub i, ¿no? Sabemos que x sub i pues es simplemente i por b sobre n, ¿sí? Entonces, en este paso factorizamos el b sobre n y además hacemos el cambio del valor de x sub i, ¿no? Porque sabemos exactamente quién es x sub i. Entonces, x sub i es i por b sobre n al cubo, ¿no? Entonces ya está, esta expresión es simplemente esto. Y ahora sí, fíjense, en esta expresión otra vez podemos factorizar b sobre n al cubo, ¿verdad? Entonces lo factorizamos, pero con este otro factor de acá, pues tenemos fuera de él, o factorizando, tenemos b sobre n a la 4, ¿sí? Y todo esto multiplicando a esta suma de aquí. Entonces ahora sí, fíjense, esta suma de acá, pues es simplemente una de pues, lo que habíamos probado anteriormente, ¿verdad? Es bueno, podemos utilizar la formulita y esto es n a la 4 sobre 4 más n al cubo sobre 2 más n al cuadrado sobre 4. ¿Sí? Es esto de acá. Entonces, finalmente, pues, aquí a la 4 digamos que aplicamos las leyes de los exponentes. Tenemos que esto de acá es b a la 4 sobre n a la 4, multiplicando por esta suma. Y entonces, pues distribuimos sobre la suma, ¿sí? Entonces nos queda b a la 4 sobre 4, porque fíjense, este n a la 4 se va a cancelar con este n a la 4, más b a la 4 entre 2 por n aquí. N a la 4 con este n al cubo va a sobrevivir un n, y de manera similar con esto, ¿no? Entonces, la suma superior de Riemann de la función f con respecto a la partición homogénea es esta expresión, b a la 4 sobre 4 más b a la 4 sobre 2 por n más b a la 4 sobre 4 por n al cuadrado. ¿Sí? Va muy bien. Entonces, de manera similar, muy similar, se puede probar que la suma inferior de Riemann de la función f con respecto a la partición homogénea, pues en efecto, es esta expresión de acá, ¿sí? Entonces aquí les deslizo con calma para que puedan ustedes ir revisando los pasos nuevamente. Aquí simplemente aplicamos pues la definición de suma inferior de Riemann de una función con respecto a una partición. En este siguiente paso, pues simplemente sabemos que como es la partición homogénea, la longitud bueno, de este intervalito pues es b sobre n. En este siguiente paso, hacemos el cambio de esta expresión, ¿no? Sabemos exactamente cómo es la partición homogénea, sabemos exactamente cómo es x sub i menos 1, ¿sí? Que es lo que hacemos acá, el cambio. Luego, pues factorizamos los términos que no dependen de i, los factorizamos en la suma. Finalmente, con lo que nos vamos este paso es un paso tal vez un poco delicado, porque lo que hacemos en este paso, pues es hacer, por así decirlo, un tipo cambio de variable, porque si se dan cuenta aquí, si cambiamos i o le sumamos bien un 1 al i, entonces aquí también tenemos que sumar tenemos que restarle, ¿no? Entonces este iría desde 0 hasta n menos 1, pero para i igual con 0, pues esta cosa de acá, sería simplemente, sería 0, ¿no? O sea, de lo que tenemos que estar seguros acá, que es el paso crucial que les decía, es que estas dos sumas pues son lo mismo, ¿no? Por ejemplo, lo que voy es, si ustedes se pusieran como a, de eso se tienen que convencer, ¿no? Es una propiedad de las sumas, de las sumatorias, este, que si tú le sumas digamos, tú puedes sumar una expresión que dependa de i, f sub i. Si tú le sumas un número acá al argumento, tú puedes simplemente ahora en este caso le restas, ¿no? Bueno, ya se me borró. O sea, lo que se pueden observar es que esta suma pues es igual a ¿quién? Para i igual con 1 es 0 al cubo, más 1 al cubo,
más 2 al cubo más, y así van a continuar hasta, ¿quién? N menos 1 al cubo, ¿no? ¿Sí? Y ahora para esta suma, esto es igual a ¿quién? A 1 al cubo más 2 al cubo más, y así más, n menos 1 al cubo. Entonces, si se dan cuenta, pues la expresión como tal, pues no es exactamente igual porque aquí hay un cero, pero pues este cuate ni cuenta, ¿no? Cero al cubo pues es cero. Y ahora sí, esta expresión es exactamente la misma que esta, ¿sí? Entonces es lo único de lo que se tienen que convencer. Entonces, este es el paso tal vez crucial y nuevo para muchos de ustedes, pero pues no es difícil convencerse por lo que les acabo de decir. Finalmente, ahora sí, en este paso de acá, lo que hacemos es sumarle otra vez un cero. ¿Para qué le sumamos un cero? Pues para aplicar nada más un poquito más bonito la fórmula que teníamos a su momento, ¿sí? Para aplicar de forma más elegante, porque si le aplicáramos la fórmula acá, tendríamos, si se dan cuenta, un n menos 1 a la 4 sobre 4 más n menos 1 al cubo sobre 2 más, ¿sí? Y eso nos va a costar mucho trabajo, entonces para hacer, somos un poco flojos y tratamos de hacer las cosas un poco más, más prácticas, ¿no? Más ingeniosas para evitar hacer más cuentas. Entonces, aquí lo único que hacemos es pues sumar un cero. De acá en este paso sumamos un cero. ¿Qué cero sumamos? N al cubo menos n al cubo. Este n al cubo con esta expresión, ¿sí? Pues es simplemente esto de acá. Y entonces ahora sí, a esta expresión, a esta suma, le aplicamos la formulita que teníamos. Y ahora sí, fíjense, esta expresión la sumamos y obtenemos esta, ¿no? Simplemente sumamos términos semejantes y obtenemos esta expresión. Ahora volvemos a distribuir este factor y lo que vamos a obtener es esto, ¿sí? Entonces fíjense, lo que acabamos de obtener es que la suma inferior de Riemann de la función f con respecto a la partición p sub n, pues es igual a b a la 4 sobre 4 menos b a la 4 sobre 2 por n más b a la 4 sobre 4 por n al cuadrado. Ok, entonces ahora fíjense, vamos a calcular los límites cuando n tiende a infinito de cada una de estas sumas. El límite cuando n tiende a infinito de la suma superior de Riemann de la función f con respecto a la partición homogénea p sub n, pues es el límite de esta expresión, ¿verdad? Acuérdense que no se olviden, ¿no? Esto es lo que obtuvimos hace un ratito acá, ¿sí? Es esto de acá. Entonces, aquí está, ¿no? Entonces, por propiedades del límite, fíjense que cada uno de estos, los límites de cada uno de estos sumandos, pues existen, entonces los podemos separar. Y por ejemplo, es 0, este es 0, y este de acá, pues es simplemente b a la 4 sobre 4. Entonces, en efecto, ¿no? Acabamos de probar que el límite cuando n tiende a infinito de la suma superior de Riemann de la función f con respecto a la partición p sub n existe y además es igual a b a la 4 sobre 4. De manera muy similar, pues vamos a calcular el límite cuando n tiende a infinito de la suma inferior de Riemann de la función f con respecto a la partición p sub n. Esto es igual pues al límite de esta expresión es la que obtuvimos hace un momento, y nuevamente por propiedades de los límites, el límite de cada uno de estos sumandos existe, los podemos separar sin ningún problema. Esto de acá pues no es difícil ver que es igual a 0, esto también es igual a 0, evidentemente 0 porque pues fíjense, este cuate se va haciendo muy muy grande, ¿no? Y este se mantiene fijo, entonces es como si fuera un número constante entre un número que va creciendo mucho, 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 pues se va a 0, ¿no? Bueno, intuitivamente es eso, ¿no? O sea, en cálculo 1 pues ya vimos demostraciones rigurosas de eso. Y lo que obtenemos es que, pues en efecto, el límite de la suma inferior de Riemann de la función f con respecto a la partición homogénea, pues es también b a la 4 sobre 4. Por lo tanto, en efecto, lo que se tiene es que este límite, el límite de la suma superior, es igual a este límite de la suma inferior, y ambos coinciden y son iguales a b a la 4 sobre 4, como se nos pedía probar, ¿no? Y no olvidemos la interpretación, ¿no? La interpretación de esto como el área bajo la curva del y igual a x al cubo en el intervalo 0,4.